vamos a tomar una escuela que ya tenía bastantes problemas en la parte propia de la ejecución. Entonces, como era una obra pública, en realidad no había lugar a demolerla. En realidad, en cierto modo, era mucho más interesante rehacerlo, ¿no? Y aplicar de repente las multas, la construcción, a la supervisión, la dirección de obra. Pero no se podía hacer eso porque como es una escuela que toda la población del lugar no iba a entender eso. En realidad, lo que lo tomaban era como decirte un insulto a lo que es a la población, que una escuela que se ha construido, que lo tengan que demoler y hacer uno de nuevo. Entonces, muchas veces cuando son en poblaciones no hay lugar para demoler, más allá de que sí o sí sea lo más recomendable, lo más económico, ¿no? En todo caso ya te piden que sí o sí, sobre todo tienes que reparar, ¿no? Ya la parte de demoler se descarta. Entonces, en este caso sí, la verdad, tenía bastantes problemas esta escuela. Y vamos a ver todo lo que se ha tenido que hacer a nivel consultoría y también la parte de lo que es propiamente lo que es los ensayos, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir un poco. Entonces, vamos a ver un poco el contenido de lo que es la parte de los estudios. En realidad, esto ha sido multiprofesional, ¿no? Participaron estudios de suelos, laboratorios, para extracción de núcleos, la parte de resistencia de materiales, geometría, espectrometría. La parte de ingeniería estructural participó con lo que es la simulación de la nueva estructura que se iba a construir, todo lo que es la parte de los defectos, la reparación, todo lo que se podía hacer. En la parte arquitectónica participó con lo que es el relevamiento, todo lo que es el plano ASBIL, ¿no? El plano ASBIL es ser el plano tal cual como está construido, ¿no? Con todos los detalles. Y ahí ya no importa de repente tanto lo estético. Puede haber muchas falencias, de repente las gradas han sido mal construidas. Tal vez muchas vigas de repente no están, pero ahí ya uno no puede tocar eso. Simplemente es las build, es plasmar en un dibujo pues todo lo que está, ¿no? Ya. Entonces, un estudio tendría que contener todos estos puntos, ¿no? Para la parte de lo que es la escalometría, pachimetría, la parte de lo que es extracción de núcleos. Bueno, como podemos ver, por ejemplo, hay una introducción, el objetivo, evaluación, cantidad, tipo y ubicación de los ensayos, descripción de los ensayos realizados, ensayo de pachometría, equipo, procedimientos, datos, ensayos de escolometría. Se van a dar cuenta todo lo que hemos hablado ayer, que ha sido abundante. En cierto modo, acá se vuelve a hacer, pero ya es, como decirte, más acomodado a lo que es la situación y la obra específica, ¿no? Entonces, pero sí va casado con lo que se habló ayer. Bueno, entonces vamos a ver los datos obtenidos, escalometría, procedimientos, la extracción de núcleos, la prueba de carga, los resultados de los ensayos e interpretación de los mismos, interpretación de esclerometría, los resultados en ensayos de pachometría, resultados de interpretación del ensayo de extracción de núcleos, interpretación de ensayos de carga analosa, informe final de todos los ensayos, recomendaciones, ¿no? Entonces, por nuestra parte, nosotros como la parte estructural y la parte arquitectónica, sí o sí, todo esto lo hemos vuelto a revisar, hemos ido al sitio, hemos ido a ver, hemos llevado nuestro esclerómetro, hemos ido a ver con el pechómetro, todo eso, porque en realidad, bueno, siempre nosotros partimos de que todo lo que hacemos también tiene que ser respaldado más allá de que lo hayan hecho otros, ¿no? Incluso la parte de lo que es la fundación, todo eso se va nuevamente a ver, ¿no? Acá habla un poquito de la escuela que era en el Valle Alto, en San Benito. El objetivo, ¿no? El objetivo de determinar la carga máxima que puede soportar la estructura sin dañar la misma. Verificar la estructura según los criterios de aceptación de la norma ASEI. Localizar y caracterizar la armadura metálica y varios en cuanto a cantidad y posición. Determinar la resistencia, los distintos elementos pórticos, así como columnas vigas. Esta parte también es importante, como dijimos ayer, ¿no es cierto? Estamos teniendo dos testigos, es decir, la esclerometría y la extracción de núcleos, mucho mejor, ¿no?
Ya dijimos ayer que muchas veces el esclerómetro hay que tener mucho cuidado porque el resorte a menudo que pasa el tiempo pues va perdiendo lo que es sus propiedades elásticas, ¿no? Y por tanto la resistencia puede ya variar en el tiempo. Que si bien lo podemos calibrar con las instituciones certificadas, pero siempre vale la pena tener un segundo testigo y justamente la extracción del núcleo es el segundo testigo, ¿no? Dotar de la información necesaria para definir si la construcción cumple con las condiciones de seguridad, de evaluación y de la estructura de estudio, ¿no? Bueno, tiene dos plantas, nos dice, y son aulas, ¿no? Para lo que es un colegio, ¿sí? ¿No? Aquí hay de repente un informe preliminar, ¿no? Nos dice las salas deben ser demolidas en esta parte. Se cometieron varios errores. Primero que la fundación, al principio de la escalera, ha cedido, te dice, ¿no? Probablemente por falta de compactación del suelo o por deficiencias en la construcción. En esta parte, ¿qué sucedió? Al menos nosotros también dimos nuestro parecer. Entonces, no hubo, por ejemplo, una viga de cimentación. No hubo, por ejemplo, el vínculo entre la viga de cimentación de hormigón armado con lo que es la grada. Entonces, esos detalles que de repente se les fue, desconocemos por qué. Bueno, el descanso está apoyado directamente sobre muros, ¿no? Bueno, todos los descansos deben ser una losa apoyada en 4 lados sobre vigas y obviamente necesitan ser pórticos, ¿no? Eso se refiere a este detalle, ¿no? Que tenemos lo que es el nivel 2, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, lo que nos tocó ver, bueno, se presentó también fallas, ¿no? Tenemos un 45 grados, ¿no? Que eso no debería suceder. De la misma forma en estas vigas, ¿no? Existe una línea bien marcada de lo que es la separación entre la parte superior e inferior de lo que es la viga. Que eso también parte de lo que es las fallas, aparte existía un pandeo. Entonces, ¿qué nos da a entender previamente? No creemos que las personas que lo hayan hecho de mala fe, ¿no? De repente han sucedido imprevistos y lo más probable es que el suelo propiamente te da sorpresas, ¿no? Te da sorpresas porque puede ser un suelo inestable que no tenía compactación, no era consolidado, que de repente no han puesto la capa base pobre antes de empezar, ¿no? Y ver realmente cómo está el suelo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en la parte geotécnica, mucho, mucho cuidado. La verdad, a veces uno por apurado lo deja pasar, ¿no? Pero en realidad la parte geotécnica es la base, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La escalera en su parte superior está dotada directamente como una viga, sobre una vigueta. Esta parte también es bastante notoria. ¿Qué sucede? Tenemos nuevas, ¿no es cierto?, las viguetas prefabricadas. Y sucede que justamente lo vinculan con la losa de la escalera. La vigueta en realidad no trabaja a torsión. Ese es uno de las observaciones. Desde ya se debía haber puesto una viga, justamente que esta viga de hormigón armado tenga sus respectivos refuerzos corte y a torsión. Y claro, eso justamente va a generar un buen vínculo, ¿no? Acá, de repente, la vigueta no ha sido creada para trabajar a momento torsor. Sí, trabaja muy bien a lo que es a peso, a cargas gravitacionales, ¿no? En este caso hay ese detalle, ¿no? El hormigón de las escaleras no solo es de baja resistencia, sino que también tiene deficiencias muy serias en vaciado por falta de vibración. Ah, ya, por ejemplo, aquí le vemos las cangrejeras, ¿no? Entonces, muchas veces eso se produce porque tenemos mucho agregado grueso, ¿no? En el proceso mismo del mezclado. Hay que tener bastante cuidado. Habitualmente en construcciones de hormigón armado, en elementos como escaleras, losas, no debería generarse esto, ¿no? Porque sabemos que toda la mezcla tiene que ser bien uniformemente distribuida, cosa de que tengamos agregados bien distribuidos en cada uno de los pedazos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no ha habido eso. Probablemente porque no han tenido mucho cuidado en la parte de la mezcla, ¿no? Que eso habitualmente es muy dramático cuando te tocan muros para lo que es tanques. Ahí sí que no hay lugar a errores. ¿Por qué? Justamente este tipo de cangrejeras va a traer justamente el filtrado del agua, ¿no? Y va a ser como una coladera. Va a salir por ahí el agua por todo lado.
En este caso, como es una estructura que solamente no va a recibir agua, no va a ser tan dramático, ¿no? Pero ya está comprometiendo justamente el refuerzo, porque tenemos refuerzo longitudinal a flexión. Entonces, no va a haber esa pasta de concreto que se va a adherir propiamente con el refuerzo, ¿no? En realidad ya está expuesto incluso el refuerzo que va a generar lo que es oxidación. Y eso con el tiempo, pues la oxidación va a crecer, es como el cáncer, ¿no? Poco a poco se va a extender y justamente va a generar desprendimiento propiamente de lo que es el refuerzo. Entonces, eso con el tiempo va a tender a desprenderse, desaparecer el refuerzo. Entonces, bastante complejo. Mejor no llegar a eso. Entonces, listo. Muros, ¿no? Los muros existentes, uno que se encuentra 6.5 centímetros al aire eh, por fuera de la viga. Acá más que todo, ¿cómo se puede lograr eso? Con la plomada, también con lo que es un distanciómetro, ¿no? Un distanciómetro a nivel. El distanciómetro lo bueno es que te permite ver realmente cómo es la pendiente, cómo tendría que ser en vertical. Entonces justamente esos pequeños detalles, por ejemplo, que aquí tenemos de repente una curvatura que se está saliendo justamente de lo que es la viga, entonces se manifiesta bastante fuerte. Entonces, en afán de salvar, los constructores han tratado de generar una capa de concreto, ¿no? Pero ni aún así, porque ha seguido creciendo este problema. Sí, la enfermedad todavía se ha seguido prolongando. Entonces, en ese caso, lo único que quedaba es, primero, sacar el muro. Porque este muro ya, así como está, tiene la tendencia de que seguir, generando esa deformación. Una vez que lo sacas, pues ya empiezas a trabajar sobre la viga, ¿no? Y a la viga, pues hay que generar. Primero, tenemos también la viga, lo que muestra esos puntos blancos, ¿no? Que son las sales. Entonces, nosotros fuimos a investigar a los vecinos, ¿no? Porque había casas también eh, de dos plantas y justamente tenían el mismo problema. Y eso era propiamente por lo que es el agua. Nos dijeron en la zona habitualmente el agua tiene bastante salitre, ¿no? Es un agua con bastantes minerales, entonces eso también habitualmente puede suceder, pero en este caso el concreto valía la pena sacarlo, ¿no? Porque en realidad así como está, tampoco estaba trabajando bien. El borde de la viga como tenemos, ¿no? Bueno, ahí está. Esta situación ya generó una deformación debido al momento que genera el peso, presentado ya fisuras de casi 1.5, lo que no puede mantenerse más en esta situación. Y el muro debe ser reconstruido de manera que se apoye propiamente sobre la viga. Hemos dicho, ¿no? ¿No es cierto? De acuerdo a la normativa que utilicemos, de 2 a 3 milímetros, se puede entender que todavía son fisuras, ¿no es cierto? Pero ya si sube más, ya se los considera grietas, ¿no? Y también una fisura habitualmente no tiene que ir de canto a punta, simplemente tiene que presentar pequeñas profundidades, ¿no? En cambio ya, acá ya es bastante fuerte, como se dice, las fisuras, ¿no? Como se ve. En cuanto a la cercha del techo, la misma debe ser recalculada para el ingeniero estructurista para verificar si el espesor de los perfiles son suficientes. Sin embargo, hay un punto que no tiene discusión y es que al mismo le hacen la falta tensores mínimamente a media altura para evitar que la cercha se abra se abra por el peso, ¿no? Del techo. Sobre todo porque en ese caso se debe evitar que estos esfuerzos laterales se transmitan a la estructura por los serios problemas de resistencia que tiene la misma. No, vamos a ver de repente la parte nuestra, que hemos visto más problemas todavía, pero lo que podemos ver de repente es que la cercha propiamente es bastante pequeña, ¿no? En realidad se ha buscado ahorrar en plata lo máximo, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? No solo ahorrar en lo que es la altura, se ha ahorrado también en lo que es los perfiles, ¿no? Habitualmente un perfil para cubierta, como un punto de partida tiene que ser 100 por 50 por 15 por 2, ¿no es cierto? Un perfil pues que trabaja muy bien en nuestro medio, ¿no? Es probado que en nuestros perfiles, al menos en Bolivia, con esa sección mínimamente ya empiezan a trabajar bien, ¿no? Salvo que tengamos casos extremos, ¿no? Como en Tarija o de repente Sucre, donde realmente hay eventos extremos en el cual pues ya ni esos perfiles pueden responder, pero ya esos son otros casos, ¿no? En esos casos hay que generar de repente perfiles dobles para poder salvar. En esos casos ya los perfiles eran bastante delgados y bastante
no solamente delgados, tendrían la tendencia a pandearse. Entonces nosotros también hemos generado la nueva cercha con los apoyos respectivos y en realidad nuestra decisión ha sido apoyar directamente toda una cercha de estas, pero justamente hasta la viga, que es mucho mejor, ¿no? Para la cuestión de las deformaciones, ¿no? Ya en esos casos, al menos a lo que es la alcaldía ya no le interesaba de repente el aspecto costo, ¿no? Ellos dijeron, tenemos que salvar esto y propongan lo mejor, ¿no? Porque ya básicamente estaba todo el pueblo sobre ellos, ¿no? Entonces al pueblo, la verdad, no le agradaba mucho que todo esto haya pasado, ¿no? En pleno siglo XXI, no tendría que haber eso. Sobre el tensor, bueno, al menos se podría poner, pero nosotros en todo caso tenemos otra forma de trabajo, ¿no? Si es necesario, lateralmente, tenemos que poner de repente una cercha de apoyo, ¿no? Que es una adicional, ¿no? Y también las separaciones siempre, de 4 metros a 5 en el máximo, puede trabajar estas cerchas, ¿no? Pero ya pretender poner 10, 12 metros por la plata ya no da, porque estas cerchas experimentalmente dan en distancias cortas, ¿no? No tienes que exceder mucho en distancias, ¿no? Este punto, por ejemplo, genera un punto realmente crítico, ¿no es cierto? Para un evento de granizo puede generar puntos de rotura. Justamente eso hay que evitar. Pisos, tanto la ola 1 como 2 deben rehacerse, ¿no? Los trabajos de compactación de suelo y la soldadura. Y dicen, no, el trabajo fue hecho con pésima supervisión. Bueno, la verdad, habría que ver qué ha sucedido, ¿no? Habría que ver, porque como ya les dije, ¿no? Desde un principio, nunca una persona te va a decir toda la verdad. A menudo, en estos casos, siempre te dicen estrictamente lo necesario, ¿no? Y tú ya, de repente, con eso tienes que armar. Cantidad y tipo de ubicación de los ensayos realizados, ¿no? 25 ensayos de esclerometría, cantidad, ubicación del ensayo, ¿no? 3, extracción de núcleos, ¿no? Y nos habla de las columnas, ¿no? También los ensayos de pachometría, ensayos de carga, ¿no? Que nos dicen la aula 4, 6, losa de pasillo, ¿no? Ahí está. Claro, la simbología en realidad te dice la pachometría es con este rojo, ¿no? No es que sea un error o una advertencia. Te está diciendo dónde se está haciendo, en qué viga se está haciendo la parte de la eh, bueno, en la columna se está haciendo lo que es la pachometría, ¿no? ¿En qué elemento? Luego nos dice con el color azul lo que es los ensayos de carga que se está haciendo en estos sectores, ¿no? Aquí, claro, hay un pasillo y vale la pena hacer un ensayo de carga, ¿no? Ahí también. Los pasillos habitualmente trabajan con 300 kilogramo metro cuadrado, porque son los elementos más críticos, ¿no? En lo que es el caso de lo que es una circulación. Lo que es la extracción de núcleos, bueno, se hizo una extracción justamente en este elemento que sería entre la columna 8 y 9, 7 y 8 del segundo nivel, columna 4, y segundo nivel, columna 6, ¿no? En la planta baja, entre la columna 8 y 7, ¿va? Aquí, ¿no? Extracción de núcleos, ¿no? La pachometría, ¿no? Hablo un poco del equipo, bueno, ya. Obviamente actualmente hay pues muchos más sofisticados, ¿no? También hay muchos más, de repente, más complejos, ¿no? Pero ese es el que se usó en esas épocas. La parte de la esclerometría también de la misma forma. Y bueno, te dice, ¿no? Que tiene que cumplir el ensayo, la norma ACTM C80502. El émbolo, el procedimiento. Todo esto se ha hablado ayer justamente dentro de lo que es la presentación. Ahí está. La prueba de carga, ¿no? Bueno, para la prueba de carga se podría hacer de repente también con bolsas de cemento, ¿no? Una bolsa de cemento pesa 50 kilogramos. Acá se ha tratado de hacer algo parecido, pero ya con carga, ¿no? En saquillos, se puede decir, ¿no? La carga fue adicionada de manera que se asegura una distribución uniforme sobre los elementos de prueba, ¿no?
la intensidad de la carga, ¿no? Nos dice, se realizarán según carga viva y carga muerta con el que se diseñó la estructura. Para la parametrización de la carga se emplearán con arena con un peso promedio de 40 kilogramos, cargados en una retícula de 14 puntos, siendo un total de 96 bolsas por cada ciclo de carga. Bueno, en realidad, la prueba de carga, justamente, hay varios caminos, ¿no? Podrías hacerlo de repente con saquillos, con un peso de 40 kilogramos. Si no dispones, puedes hacerlo con bolsas de cemento. Incluso antes o históricamente, ¿qué se hacía, no? Se ponía incluso, si no estás seguro que no va a haber problemas, ponía incluso la misma persona, ¿no? Que está ahí, como carga, ¿no? Pero en este caso, como ya el edificio presentaba varias fallas, se ha preferido hacer justamente con ese tipo de elementos, ¿no? Las bolsas, ¿no? Y obviamente es cuestión de ingeniarse, ¿no? Incluso se podría hacer con bloques de ladrillo gambote, ¿no? Ahí justamente también tiene que ver el aspecto económico, porque todas esas bolsas también van a tener que retirarlo, ¿no? Y también van a tener que sacarlo del lugar. Entonces, no es una bolsa, son bastantes. Tienen que ver también la realidad, cómo se puede hacer, ¿no? Cargas, ¿no? Según el ACI, ¿no? Te dice, del 2005, se obtendrá el valor inicial de la deformación de todas las mediciones de no más de 1 hora antes de la aplicación del primer incremento de carga. La carga de prueba se aplicará progresivamente en 4 incrementos, considerando una distribución uniforme en el elemento que fue ensayado. Las mediciones se realizarán después de cada incremento de carga y después de que se colocaría el total de la carga sobre la estructura. Se registrará la deformación a las 24 horas, ¿no? Criterio de aceptación. De acuerdo con la norma existente, los criterios de aceptación que deben verificar son los siguientes, ¿no? Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras, que indican la inminencia de una falla por cortante. La porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de falla. El descascaramiento o aplastamiento del concreto comprimido debe considerarse como una indicación de falla. En cuanto a las deflexiones medidas, la deflexión máxima para admitir que un elemento es seguro no debe exceder la siguiente expresión. Que también esto hemos hablado ayer justamente de estos valores, cómo se podría generar nuestra información. Donde H es el espesor del elemento, L es la luz del elemento sometido, la prueba siendo el menor de la distancia entre los centros de apoyo y la distancia libre más el peso H, ¿no? La deflexión residual, que también se habló ayer, de las 24 horas de haber sido descargado será menor que DR máximo, delta 1 máximo sobre 4, ¿no? Donde delta último 1 máximo es la deflexión máxima permitida. Procedimiento hacia ahí, fase inicial, se realiza un reconocimiento de la zona y se colocó el aparato de medición en la mitad de la losa, ¿no? Fase de carga, se dividirá la carga total a ser aplicada entre 4 y se aplicará cada una tomando las medidas de deformación después de cada incremento de carga. Luego dice, la observación, una vez aplicada la carga, se mantendrá por 24 horas y tomará las lecturas, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Fase de carga, reitero, se divide la carga total a ser aplicada entre 4 y se aplica cada una tomando las medidas de deformación en esta fase. Después de cada incremento de carga, la fase de descarga, la carga de prueba se retira después de tomar las lecturas de la deflexión máxima, ¿no? Instrumentos de medida. Este es un deformímetro, ¿no? Al menos nosotros también nos tocó alguna vez y justamente es un producto que tú puedes encontrar. El costo habitualmente está entre los 350, esas veces que costaba, ¿no? Un deformímetro. Y nos dice, ¿no? Para medir los datos que se han producido durante la realización de la prueba de carga, se ha utilizado un deformímetro con una sensibilidad de milésima de pulgada, ¿no? 0.001 pulgadas que amplifica las deformaciones para registrar las deflexiones. Ver siguiente figura, ¿no? La fotografía del deformímetro con una sensibilidad de 0.001, capacidad de 1 pulgada. Evaluación de la prueba de carga.
Para el criterio de aceptación de una estructura, la norma hace referencia básicamente a tres aspectos, ¿no? La evidencia del deterioro del elemento durante el ensayo, la deflexión máxima que alcanza y la deflexión residual. Resultados obtenidos del ensayo de interpretación de los mismos. Se realizaron ensayos tanto en planta baja como en la segunda y nos dan los siguientes resultados, ¿no? Ensayo, nivel, ubicación y elemento ensayado. Y resistencia probable, ¿no? Y error en porcentaje, ¿no? Máximo, te dice, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo en la esclerometría? Hay un dato muy importante, un mensaje, ¿no? Nos dice, en planta baja, miren, las columnas están con 98, 132, 118. Teóricamente, el valor que se trabaja en los proyectos muy habitualmente son de 210, ¿no? Para lo que es la resistencia cilíndrica. En estos casos, bueno, los que están con rojos realmente están bajos, ¿no? En el mundo ideal, hasta 180 vale la pena vincular con los productos SICA, ¿no? Porque ¿qué sucede? Si son, por ejemplo, hormigones de menos de resistencia, ¿no? Como en este caso que es 98, vas a tener un elemento realmente magnífico, que es justamente el producto SICA con sus adhesivos, con lo que es el reforzamiento, y vas a tener un hormigón muy pobre. ¿Qué va a ocurrir? Pues no va a haber una buena conexión entre los dos elementos. Por eso hay que tener bastante cuidado en esas cosas, ¿no? Muchas veces hay que tomar muchas medidas. Y esto da, por ejemplo, a muchas interpretaciones, porque uno puede decir, de repente, puede decir uno, si bien ha hecho el ensayo, pues vale la pena una segunda opinión, ¿no? Lo que es la extracción de núcleos, ¿no? Pero ya de entrar estos valores realmente son alarmantes. Y imagínense en la columna, supuestamente la columna tendría que ser privilegiada con lo que es la resistencia, ¿no? Incluso en otros países es tan importante la columna que no solamente se le pone 210, se pone 250, 280, porque la columna justamente como su nombre dice, ¿no? Sobre la que se va a apoyar todo. Entonces, ahí está. Y si vemos, por ejemplo, dentro de la nube de valores, eh, uno que otro elemento tiene una resistencia de 210, ¿no? La mayoría están por debajo. ¿Qué nos da a entender también? En la ejecución, en la preparación de lo que es la mezcla, el hormigón propiamente, ha habido bastante descuido, ¿no es cierto? La dosificación. También habría que ver, de repente, el agregado, ¿no? Si tenía materia orgánica, era sucio. Eh, de repente, también lo que es eh, la grava, ¿no? Cómo ha sido dispuesta, ¿no? De repente, ¿no? También si estaba correctamente lavada, ¿no? La grava, ¿no? Todos esos detalles habría que ver, pero ya las resistencias están bastante bajas, ¿no? Ahí está. Buenas noches, ingeniero. Disculpe que le Bueno, corte una consulta eh, de la comparación del ensayo del esclerómetro con la extracción de núcleos. Según su experiencia, ¿ha estado por ahí nomás o ha presentado valores muy diferentes? sí, salen básicamente idénticos, ¿no? Eh, pero muy importante ante todo, como ya les he dicho, ¿no es cierto? Hoy en día, la verdad, ante la necesidad de trabajo, y van a encontrar, al menos donde yo vivo, en la ciudad de Cochabamba, supongo que en otros departamentos tal vez algo parecido, hay pues cientos de laboratorios de geotecnia, de resistencia que hacen estos ensayos, cientos de consultores, ¿no? Entonces, lo más importante es que todos los productos sean calibrados y certificados, ¿no? Justamente eso es lo que va a marcar la diferencia. Lo que sucede es habitualmente los esterómetros, el resorte con el tiempo va debilitándose y puede dar lugar a fallas, ¿no es cierto? Es decir, lecturas incorrectas. Pero también hay que tener el sentido común, porque, claro, uno de repente puede mecánicamente hacer caso a las lecturas erróneas de lo que es el esterómetro, pero el sentido común también, la parte de la ingeniería, es ir al sitio y verificar. Un buen hormigón, cuando tú agarras de repente un elemento metálico y lo raspas, tiene pues una dureza significativa, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando es un hormigón poroso, que tiene problemas de agregado, que no han hecho una buena mezcla, de repente han puesto muy poco cemento, pues ese hormigón
Tú agarras un elemento metálico y fácilmente pues se introduce, ¿no? Lo dañas, básicamente el hormigón. Entonces ya te dan pautas de cómo es la parte de lo que es el hormigón. O sea, ya de entrada, pero estos valores nos dan bastante, son realmente bastante alarmantes, ¿no? Ya nos pueden dar una idea cómo es la situación. Las resistencias de los hormigones de las columnas de planta baja son generalmente malos. Tienen resistencias menores de 150, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Los pórticos 4 y 5, 6 que se encuentran a la mitad de la losa muestran los siguientes, ¿no? Todas las vigas clasificadas con H21 con valores superiores a 210 y las columnas H18 con valores superiores a 180, lo que indica que la falta de resistencia en los demás elementos fue intencional. Ya, pero esta parte también, si ha sido intencional o no, no nos consta, pero daría a entender que realmente ha habido intenciones justamente. Y también en esa parte de las obras es clarito, o sea, realmente muchas veces la persona que de repente quiere ganar dinero en afán de agarrarse la construcción, la ejecución de la obra, comete errores, comete un montón de errores. Y justamente muchas veces ellos creen que uno no se va a dar cuenta, pero lamentablemente no es así, en realidad. Cuando cometes errores en la ejecución, pues es una cadena de errores, ¿no? Y justamente es lo que pasó. Y nosotros conocíamos al constructor, porque justamente era un arquitecto que también, bueno, buscaba consultoría con nosotros, ¿no? Entonces, es más, nosotros hemos conocido al alcalde, a los que van a hacer la ejecución de la segunda parte, como se puede decir, la reparación, todo, absolutamente todo. O sea, nosotros, en afán de investigar, pues hemos sabido toda la historia, el pasado, presente y futuro de la estructura. Y bueno, como dijimos ayer, ¿no? A veces muchas veces las mentiras son cortas, ¿no? Y todo se entera. Y en estas cosas, sí, la verdad es eso, todo se entera. Uno de repente quiere agarrar el trabajo y ahorrarse dinero, sacar dinero de todo lado. Se dan cuenta en el tiempo, o sea, realmente se dan cuenta. Todo. El hormigón igual, hemos dicho ayer que es una estructura, entre comillas, que tiene vida, pues canta todo, o sea, con todo su lenguaje sofisticado, pues el hormigón canta todo lo que ha sucedido con lujo de detalles y como siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Al hormigón no lo puedes sobornar, no le puedes pagar para que se calle, porque el hormigón va a gritar con todo lo que ha sucedido. O sea, básicamente te va a vender. Ahí está la situación, ¿no? Resultados de los ensayos de esclerometría, ¿no? Se realizan los 3 ensayos, uno de la columna B6 de planta baja y de las siguientes vigas, entre A2 y B2, A6 y B6, que son las vigas más importantes para los elementos que serán cargados durante la vida útil de la estructura, ¿no? Todos los elementos tienen una distribución de estribos de aproximadamente 15 centímetros de separación. Bueno, esta distancia habitualmente se maneja mucho en nuestro medio, ¿no? Y eso es propio de lo que es las influencias de la CBH87, ¿no? Que están bien, pero nosotros si vamos un paso más allá, en la parte sísmica ya ni siquiera utilizas una separación de 15, utilizas estribos de 8, de 10, cada 10. Y ahí sale el revuelo, ¿no? Porque muchos contratistas saltan, ¿no? Te dicen, no, que es imposible, que históricamente se ha demostrado que con 6 cada 15 funciona. Y ahí justamente está la disputa, ¿no? En precios, ¿no? Justamente. Y es la histórica diferencia entre lo que se ha hecho históricamente con lo que ahora de repente se debe de hacer, ¿no? Resultados de interpretación de los ensayos de extracción de núcleos, ¿no? Se ha realizado en total 3 extracciones, te dicen, ¿no? Que son poco cargados de la segunda planta y de la viga del área de la escalera, denominándose la misma como N1, 2 y 3. Lamentablemente el núcleo 2 no encontró una cangrejera y junto a la baja resistencia del hormigón la misma se destrozó. Entonces, ¿qué ha llegado a suceder en el núcleo 2? Pues era pues tan pobre la mezcla y aparte había tanta cangrejera que pues la extracción se realizaba pero no tiene validez porque no se podía concluir el ensayo, ¿no? Entonces es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué nos dice para la parte de la extracción de núcleos, no? Miren, te dice la resistencia es de 155, con lo que es la extracción de núcleos, ¿no? Y con el esclerómetro está 167. Va por ahí, va por ahí.
como les dije, ¿no? La idea es que vayan de la mano. Entonces, está nomás por ahí, está aceptable. Hay una variación 7.2 en porcentaje, ¿no? Para el nivel 2 nos dice, para el núcleo N3 y la ubicación A6 nos dice, es 146 contra 152. Estamos hablando de una diferencia de 9 kilogramos, ¿no? Que en porcentaje sería 5,9, ¿no? Que está nomás bastante bueno, ¿no? Malo sería que el esclerómetro registre 250, la extracción de núcleos 210, ¿no? O 140. En todo caso, eso es parte, hay que tener bastante cuidado. ¿Qué nos daría a entender? Que el esclerómetro está mal calibrado o la extracción del núcleo en la rotura misma también puede estar el equipo mal calibrado. Entonces, incluso algunas veces a nosotros nos ha tocado, en afán de realmente saber la verdad, nos llevamos 2 o 3 esclerómetros, ¿no? Porque también llegan edificios antiguos. Realmente edificios, el edificio más antiguo era pues de 1970 que nos llegó. Y ahí nosotros, ahí llega casos en el cual llegas 2 esclerómetros para cuidarte los zapatos, ¿no? Porque aquí ya no hay lugar a errores, o sea, ya los errores ya lo cometieron otros y la gente ya no está para aguantar más errores, ¿no? Entonces ahí está. Estos resultados muestran una vez más la baja resistencia, ¿no? Claro, resultados de interpretación de la carga en la losa, ¿no? Se han realizado 3 ensayos de carga con el fin de determinar la capacidad de soportar cargas de la segunda planta y determinar si a pesar de todas las falencias constructivas ya descritas anteriormente en los puntos anteriores, es posible que la misma pueda tener un uso. De los ensayos se han realizado en las aulas 4 y 6. El tercer ensayo se realiza en losa de pasillo, ¿no? Siendo que la losa de las aulas están construidas con vigueta pretensada y que las mismas descansan sobre una viga al centro de la losa, ¿no? Es esta la viga la que resulta el elemento estructural más cargado y que fue objeto de control, ¿no? Durante los ensayos, ¿no? Bueno, vale la pena también aclarar, ¿no? Como es la vigueta un elemento externo que ya ha sido fabricado industrialmente, se supone que este elemento no tendría que tener problemas. Los elementos que realmente podrían tener problemas serían la parte de las vigas, la losa, la columna, ¿no? Y de la subfundación que han sido cargados. Entonces, eso también, ¿no? La losa de los pasillos, debido a su posición, distribuyen sus cargas a las vigas laterales, por lo que fueron las viguetas mismas las que fueron objeto de control en sus deformaciones. Ya. En cuanto a los resultados de la carga, la siguiente tabla presenta los resultados, ¿no? Te dice ensayo, losa, luz, altura, H, luz entre apoyos y la carga total que está aplicando, deformación permitida, deformación del ensayo, deformación residual, máxima permitida, deformación residual del ensayo. Todo esto, justamente ayer vimos en la presentación, ¿no? Cómo se debe hacer, por qué ecuaciones usar, qué se debe esperar, todo eso, ¿no? Entonces, ya. En la losa de las aulas del ensayo de carga no puede ser llevado a cabo con toda la carga prevista, que era de 650 kilogramos por aula. Son 24 toneladas que debían ser aplicadas en 4 etapas. Las deformaciones lamentablemente se aproximaron mucho al máximo permisible después de la tercera etapa de carga, por lo que no se realizó la cuarta etapa. Entonces, por motivos de seguridad, ya la cuarta carga ya no se ha hecho, ¿no? Porque ya eran demasiado las deformaciones. Entonces, no valía la pena seguir, ¿no? Deformación permitida, aquí tenemos en la nube de valores y la máxima, ¿no? Por ejemplo, en el aula 3, casi estamos llegando al valor límite. En el pasillo, perdón, en el aula 3, está con 7,8 y la deformación máxima es 7,34. Entonces, casi estamos llegando al máximo permisible. Entonces, esa parte también hay que tener mucho cuidado. Sí. El resultado indica que la estructura analizada no es capaz de soportar las cargas normales de diseño en las aulas. Sin embargo, el valor más común de diseño de carga viva para aulas es de 200 y 300 kilogramos metro cuadrado,
como fue el valor proporcionado para verificación. Por otro lado, la norma hace ahí en el punto 26 indica si la estructura no satisface las condiciones o criterios de la 20.1.2, 25.2, 25.3, se puede utilizar la estructura por un nivel inferior de carga. Ya, pero eso implicaría cambiar la función. Por decirle, si arriba de repente era un aula, ya se podría de repente dejar, de repente como cambiar la función, ¿no? Que ya no sea un aula para una ocupación masiva de personas, ¿no? Sino de repente generar tal vez un depósito de materiales ligeros, tal vez una oficina para la parte de la dirección, pero con mínimas cargas, ¿no? Podría hacer muchas cosas para bajar las cargas. A menudo que se sugiere también trabajar con pisos PVC en caso de que la estructura esté casi al límite, ¿no? Entonces se podría haber generado en vez de un piso de cerámica, piso, contrapiso, yeso, todo eso, se podría haber generado un piso PVC, que eso aligera muchísimo la parte del peso. Lo que sucede es que nosotros en esos cálculos estructurales lo cargamos la estructura bastante fuerte, que es un escenario real, ¿no? Pero se podría aligerar los muros también con paneles prefabricados, ¿no? Que hoy en día hay de fibrocemento, de aglomerado, que el peso en comparación a lo que es el ladrillo, obviamente es más bajo, ¿no? En la parte de lo que es la cubierta también se podría haber aligerado, porque esta cubierta estaba ya empezando a construirse con teja ondulina, ¿no? Que eso, por ejemplo, es en relación a una calamina es bastante pesado. Entonces hay muchas formas de bajar el peso, ¿no? De repente, lo que al menos nos da la sugerencia es que hay bastante peso y que se están deformando bastante según los estudios, ¿no? La deformación del ensayo máximo está llegando a los límites, ¿no? ¿Cómo podemos bajar eso? Justamente bajando los pesos, ¿no? Podría haber hecho eso, un afán de repente de poder al menos salir de la situación, ¿no? Variación de las deformaciones, ¿no? Te dice carga, deformación máxima permitida, ¿no? Y, bueno, ahí está, ¿no? Deformación en milímetros. Bueno, claro, eso es en Excel lo que se está introduciendo, ¿no? El valor. Informe de todos los ensayos, ¿no? Te dice todos los ensayos y de los cuales se concluye lo siguiente, ¿no? La máxima carga que puede soportar la losa es de 190 kilogramos, te dice, ¿no? En un aula de 48 metros cuadrados. Bueno, en realidad la carga máxima podríamos entender que nosotros, al menos en la carga viva, teóricamente tenía que ser de 200, ¿no es cierto? Entonces, este valor realmente está más bajo. Eso sería uno de los datos que nos da. Equivalente a 114 pesos, personas adultas con un peso de 80 kilogramos. Esta carga no está de acuerdo al diseño que fue de 300, ¿no? kilogramos. Entonces, según la memoria de lo que es el cálculo estructural que se hizo antes, nos dice que se trabajó con 300. Entonces, no, estamos bastante lejos, ¿no? 190 a 300, ¿no? Esto indica, los resultados indican que la estructura no es capaz de soportar las cargas normales de diseño en la aula, ¿no? Solamente la losa puede trabajar con una carga máxima de 190 kilogramos a metro cuadrado, ¿no? Es decir, que las aulas pueden trabajar con tales, pero nunca deben ser utilizadas para otro fin, ¿no? No puede cambiarse de aula a depósito, ni mucho menos para una reunión de vecinos del OTB. Allá ya nos da una advertencia, ¿no? No haga aglomeración de gente en esta losa, te dice, ¿no? Dentro de la verificación de la estructura según los criterios de la norma ACI 20.6, si la estructura no satisface las condiciones de criterio 20.1.2.5.2.5.3, se puede utilizar la estructura para un nivel menor de cargas con base en los resultados de la prueba de carga o análisis siempre que lo apruebe la autoridad competente, ¿no? En base a lo descrito en la norma y dado que la duración de la ejecución del ensayo de carga, las losas no pudieron ser cargadas con toda la carga prevista, ¿no? Es decir, se realiza un cálculo de peso necesario para la losa soporte una carga de 300.
lo cual con la carga muerta faltante y las mayoraciones de seguridad determinado que debería cargarse aproximadamente con 560 por aula, ¿no? Que son 24,6 toneladas, los cuales deben ser aplicados en 4 etapas, lo cual no se logró debido a las deformaciones después de la tercera etapa de carga. Se aproximaron mucho al máximo, ¿no? Este resultado indica que la estructura no es capaz de soportar las cargas de diseño para aulas, ¿no? Sin embargo, bajado la norma, se puede utilizar la estructura con un nivel de cargas menor, te dice, ¿no? Tomando en cuenta la recomendación, la losa puede trabajar con una carga máxima de 19,5 toneladas, lo que equivale a 190, ¿no? En cuanto al ensayo de carga aplicado a la losa del pasillo, los valores sí permiten realizar la cuarta carga y las deformaciones resultadas son muy por debajo del límite. Bueno, en los pasillos entonces no hay problema. Bachometría, ¿no? Se ha localizado la armadura metálica de las varas en cuanto a cantidad y posición y se ha encontrado lo siguiente. Todos los elementos tienen una distribución de estribos de aproximadamente 15 centímetros, lo que indica que la estructura no tiene el diseño típico para ser antisismo. Ya. Pero en esas épocas todavía no estaba vigente la norma Guía Boliviana del Diseño 2020. Entonces, no podrías de repente a un ingeniero que lo calculó en esas épocas, el 2016 o antes, decirle, mire, tendría que calcular consigo. La respuesta típica era de los ingenieros, ¿cuál norma? No, si no hay norma. Además, se podría calcular con la CBH 87. No había bastante vuelta al asunto. Hoy en día ya eso cambió. Hoy en día, al menos en Cochabamba, te piden en los proyectos que tú pongas sismo. Pero también la norma sísmica, al menos la 2020, tiene mucho, mucho por arreglar, la verdad. Así como está, tampoco van a llegar lejos. La verdad es demasiado conservador. En todo caso, mucho mejor hacer un análisis de segundo orden, ¿no? Un análisis no lineal, que es mucho mejor, ¿no? Los recubrimientos en las columnas de la primera planta resultan aceptables. Sin embargo, en la mayoría de las vigas no, indicando la falta de uso de galletas. Esta parte también es recurrente. Muchas veces el maestro, en el afán de hacer rápido y cómodamente las cosas, no usa las galletas, ¿no es cierto? ¿Y eso qué trae? Lo que va a traer en el futuro va a ser muchas veces que va a haber pues barras longitudinales descubiertas, la oxidación, la intemperie, no hay recubrimiento, no va a haber lo que se refiere el correcto trabajo de lo que es la viga, asimismo de la parte de la columna. Y nada sería eso, estás comprometiendo propiamente la la vida útil de lo que es la columna, ¿no? Entonces, hacer galletas, si bien es un trabajo, es un castigo de repente para muchos constructores, es un mal necesario, ¿no? Porque te alivias de varios problemas, ¿no? El cambio de los recubrimientos en las columnas de la segunda planta no resulta ser aceptable porque, por este aspecto, es mucho agravado porque en los elementos de las columnas y vigas es posible ver los estribos aflorando debido a la exposición del acero al interior o el recubrimiento defectuoso. Es necesario realizar un recubrimiento de todos los elementos con mortero aditivado de manera de asegurar una impermeabilización de los mismos, ¿no? Se ha determinado los valores de resistencia promedio de los distintos elementos, ¿no? Para la esclerometría. Los peores hormigones fueron encontrados en las columnas del pasillo. Según OC8 tenían una resistencia de 150, lo que hace clasificar a tales hormigones como hormigones pobres, ¿no? Igualmente, casi todas las columnas de la segunda planta muestran valores de 150, lo que hace clasificar a tales hormigones como hormigones pobres. Y eso también habitualmente es muy recurrente. ¿Qué sucede habitualmente? No solamente en escuelas, ¿no? En los pisos de arriba, habitualmente, ¿qué dicen los maestros, ¿no? De repente los contratistas, todo eso. Arriba nadie va a vivir, ¿no? Y de repente es un castigo poner la columna, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué peso va a trabajar? ¿No? Te dicen. O de repente te dicen, no lo pondremos, solo lo pondremos muro en ladrillado y pues nos olvidamos de poner vigas y columnas. En realidad eso también está mal porque se supone que cuando hay un evento de un sismo, pues esos elementos pues no van a ofrecer ninguna respuesta a lo que es el sismo, ¿no? Podrían caerse, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces todo esto de entender que sea
querido ahorrar plata arriba, ¿no? Y eso es típico, o sea, es realmente pasa muy frecuentemente en las obras, no solamente en la parte de los que es la parte de arriba, ¿no? Incluso en el techo, ¿no? Al menos se ahorran lo máximo. ¿Y eso por qué? El error ha sido justamente embaratear la estructura, ¿no? Embaratear la obra, ¿no? Cuando tú de repente agarras un contrato, ya sea privado o estatal, justamente ahí van disputándose el precio, ¿no? Y bajando en porcentajes, todo eso, justamente el monto referencial. Y habitualmente se prestan justamente a eso, ¿no? A bajar el precio con tal de agarrar lo que es la obra, ¿no? Lo que es la ejecución propia de la obra. Entonces, y aparte, también existe lo que se llama la parte de un porcentaje, ¿no? Que es un secreto a voces que muchas veces se paga a los involucrados, ¿no? De la institución pública, a veces, muchas veces eh, te piden un valor X para lo que es agarrar de repente la obra. Es así, lamentablemente la parte cultural, no solamente en Bolivia, ¿no? En todos lados hacen eso, ¿no? Y ¿qué sucede? La calidad propiamente de la obra se va, ¿no? Se va por mucho lado, por todos lados, y se llega justamente a esto, ¿no? Tenemos pisos de arriba que tienen baja resistencia, ¿no? Estos resultados son tan bajos que en algún caso se salen del rango de trabajo normal que se ha utilizado, es decir, el esclerómetro utilizado y el normado mide con buena precisión resistencia de hormigones de construcción que va entre los H18 y H40 y los resultados encontrados requieren valores más bajos de la escala de los escalómetros, ¿no? Te dice. Los pórticos más importantes de las aulas 4, 5 y 6, que se encuentran a la mitad de la losa, muestran valores más elevados que las columnas, luego de saber de las vigas. Esta clasificación con H21 con valores superiores y las columnas H18 con valores superiores a 180, lo que indica que la falta de resistencia en los elementos fue intencional. Ahí justamente también, ¿no? Es la palabra intencional. Entonces, lamentablemente en esto todo se sabe. No hay forma de repente de callar. Todo se sabe. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ni modo de haber continuado los ensayos de creación de núcleos, ¿no? Bueno, nos dice acá lo que ha sucedido, ¿no? Te dice planta baja, resistencia obtenida, te dices con esclerómetro 167, resistencia de los ensayos de núcleo. Ah, bueno, nuevamente lo que hemos visto, ¿no? Bueno, aquí hay unas recomendaciones, ¿no? De lo anterior, la construcción debe ser mejorada en sus fallas para que pueda entrar en funcionamiento, diciendo que las recomendaciones presentadas en este informe se cumplan a cabalidad. Se podría cumplir las condiciones de seguridad, especialmente con aquella de reforzar las 3 vigas centrales de las aulas 1, 2 y 3 con SICA, carbodur. De no realizarse estos trabajos de mejores, no se debe poner en funcionamiento el nivel superior de la estructura bajo ningún motivo, ¿no? Ya hay algunos primeros intentos, ¿no? De proponer algunas soluciones, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el uso mismo del SICA. Muchas veces el hormigón es bastante pobre, realmente pobre, intencionalmente que lo hacen. Es vincular con un producto magnífico, con el adhesivo, con lo que es propiamente el SICA Carbodur, va a generar dos mundos, ¿no? Y la unión va a ser realmente débil. Entonces, en esos casos, vale la pena también evaluar una segunda opción, ¿no? Un recrecido para lo que es la parte de las vigas. También una tercera opción podría ser poner una columna intermedia, ¿no? Entonces, con eso también se podría ayudar bastante en la parte del peso, ¿no? Alivianar. Claro, de repente ya cambiaremos la función, ¿no? La parte arquitectónica tal vez, la parte funcional ya no nos van a dejar poner columnas intermedias para salvarse. Había muchos caminos, o sea, realmente los caminos eran pues, varios, ¿no? Pero en realidad ya había también lineamientos, ¿no? Que seguir. En realidad ellos decían eh, conservar lo que está y sobre eso arreglar, ¿no? Pero hay muchos caminos, muchas cosas que se podría haber hecho. De repente uno de los caminos que nosotros hemos propuesto es
uno, ¿no? Pero hay varios caminos que se pueden haber hecho. Entonces, reforzar, te dice, las columnas de pasillo mediante trabajo de encamisado, utilizando hormigones expansivos de alta resistencia para asegurar el contacto en los apoyos del hormigón nuevo, ¿no? Luego te dice demoler gradas, construir vigas y pórticos para el descanso de gradas, construir vigas y pórticos para el apoyo superior de la grada. No se recomienda ningún trabajo de solo anclaje en las vigas actuales por la baja resistencia de los hormigones. Demoler la losa al final de la grada, 4 viguetas de la imagen para construir el pórtico de apoyo de las gradas. Demoler el muro sur del aula, que sería este muro, y volver a construir alineando con la parte norte de la viga. Vaciar los contrapisos los más delgados posible con grava tamaño máximo. Construir los pórticos de apoyo para el descanso de las gradas, verificar las cerchas de techo, debido a la exposición del refuerzo o el recubrimiento de efectos necesarios realizar un recubrimiento de todos los elementos con mortero aditivado, de manera de asegurar una impermeabilización de los mismos, ¿no? Realizar un revoque de todos los elementos estructurales de mínimo centímetro. Se recomienda el producto Eucon polvo, rellenar las cangrejeras y huecos en los con Zika Top 122, reforzar las vigas centrales 1, 2, 3 con producto Zika Carbodur antes de vaciar los contrapisos, rehacer los trabajos de compactación del suelo y la soldadura en las aulas 1 y 2, poner en funcionamiento las aulas superiores recordando que jamás debe cambiar de función. Es decir, que no puede volverse biblioteca o depósito, ¿no? De no realizar esos trabajos de mejora, no debe poner en funcionamiento el nivel superior de la estructura. Vaciar los contrapisos lo más delgado posible, verificar la cercha de techo como estructurista, revoque, impermeabilización, rellenar las cangrejeras, ¿no? Reforzar las 3 vigas centrales, 1, 2 y 3 con Zika, rehacer los trabajos de compactación, ¿no? Y que ninguna actividad debe superar las 100 personas concentradas, te dice, ¿no? Entonces, así, lo que nos tocó, de repente hay algo más. Ah, bueno, vamos a ver algunas fotos del anexo, ¿no? Dije una consulta, disculpe. Sí, Ese análisis que ha hecho sobre la deformación, prácticamente lo habría hecho para un estado de resistencia 1, ¿no ve? O cómo ha hecho para determinar la máxima carga que podía resistir el elemento, digamos, en base a la mm, deformación. es según la presentación en realidad. Vamos a ver nuevamente la presentación de ayer, cómo se hace el ensayo de cargas. Porque sucede que la verdad, este de acá no me consta que realmente sea mediante lo que se ha hablado ayer, pero vamos a ver un ratito, lo voy a abrir lo de ayer para la parte de los ensayos de carga, para ver cómo se tendría que hacer. Ahorita lo abrimos. Ensayos de carga, disco de cursos, ensayos. Aquí está. Ahorita les comparto la presentación de ayer para los ensayos de carga. Inspección final. Procedimiento del ensayo. Ya, aquí está compartir. Compartir. Ya. Procedimiento para la prueba de carga, ¿no? Disposición de la carga. El número y disposición de vanos o paneles cargados debe seleccionarse para maximizar las deformaciones, las deflexiones, ¿no? Y esfuerzos en las zonas críticas de los elementos estructurales, ¿no? Cuya resistencia esté en duda. Debe usarse más de un patrón de carga. Si un patrón único no produce simultáneamente
valores máximos de los efectos, tal como deflexión, rotación o esfuerzos necesarios para demostrar la idoneidad de la estructura. La intensidad de carga, una prueba de carga, a ver, vamos a recordar esto un poquito. Una prueba de carga no debe realizarse hasta que la porción de la estructura que se someterá a la carga tenga al menos 56 días, ¿no? Se puede realizar las pruebas a una edad menor si el propietario lo autoriza. Criterio, debe obtenerse de las pruebas de carga, debe obtenerse el valor inicial de todas las mediciones de las respuestas que sean pertinentes, tales como deflexión, rotación, deformación, deslizamiento, ancho de la fisura, no más de una hora antes de la aplicación del primer incremento de carga. ¿Ya? Las mediciones deben realizarse en ubicaciones donde se espera la respuesta máxima. Debe realizarse mediante mediciones adicionales si se requiere. La carga de ensayo debe aplicarse en no menos de 4 incrementos aproximadamente. Esto, si recordamos un poco lo que se hizo en la parte de lo que es la escuela, sí se ha procurado hacer los 4 incrementos de carga, pero no se ha cumplido con el 4 porque ya tenía excesivas deformaciones, ¿no es cierto? Por esa causa. Pero vamos a ver un poquito más a cabalidad todo lo que se tendría que hacer por un ensayo de carga. Las cargas uniformemente, la carga uniforme de ensayos debe aplicarse de manera que se asegure su distribución uniforme a la estructura o parte de la estructura que está siendo ensayada. Debe evitarse el efecto arco en la carga aplicada. Comentario, el efecto de arco se refiere a la tendencia de la carga a transmitirse no uniformemente a los elementos ensayados a fricción. Por ejemplo, si la losa es cargada con un patrón uniforme de ladrillos en contacto entre ellos, el efecto de arco produce una reducción de la carga sobre la losa, ¿no? Vamos a ver eso en detalle. Debe realizar un conjunto de mediciones de respuesta después de que se coloque cada incremento de carga y después de que se ha colocado el total de carga sobre la estructura por menos de 24 horas. Debe moverse toda la carga de prueba aplicada, ¿no? Mediciones de la respuesta después de que se coloque cada incremento de carga. ¿Ya? Debe realizarse un conjunto de mediciones de la respuesta 24 horas después de que se ha removido la carga. Acá de repente está lo que, bueno, tal vez la consulta, ¿no? Criterio de aceptación. La porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de falla. El descascaramiento y aplastamiento del concreto comprimido debe considerarse como una indicación de falla. Comentario, ¿no? Un criterio general de aceptación para el comportamiento de una estructura en la prueba de carga es aquella que no debe mostrar evidencias de falla. La evidencia de falla incluye fisuración, descascaramiento, deflexión de la magnitud y extensión que el resultado observado sea evidente, excesivo e incompatible con los requisitos de seguridad de la estructura. Si se ha producido un daño suficiente como para considerar que la estructura ha fallado, con esa prueba se puede volver a realizar la prueba de carga. No se puede volver a realizar la prueba de carga a que se considera que los elementos dañados no se deben poner en servicio, ¿no? Exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Justamente, ¿no? Las deflexiones máximas deben satisfacer las siguientes condiciones, te dicen, ¿no? Delta 1, delta R. Si la máxima medida de las deflexiones delta 1 y delta F no satisfacen las ecuaciones 1 y 2, se puede repetir la carga, la prueba de carga, ¿no? Las repeticiones de la prueba no deben realizarse antes de las 72 horas de la remoción de la carga correspondiente a la primera prueba. La porción de la estructura ensayada en la repetición de la prueba de carga debe considerarse aceptable si la recuperación de la deflexión de delta R satisface la condición, ¿no? Delta 2 dividido entre 5, donde delta 2 es máxima medida durante la segunda prueba, relativa a la posición de la estructura al iniciar la segunda prueba. Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras que indiquen la inminencia de una falla por cortante, ¿no? Es nomás seguir, yo les puedo decir justamente estos pasos, ¿no? Que están acá. Porque estos pasos en realidad es lo que se ha hecho también en el ensayo. De repente tal vez no se entiende bien, pero vale la pena que lo vuelvan a ver de repente y se van a dar cuenta. Es nomás seguir esos pasos. Tal vez, lo malo es que, por ejemplo, no está normado, ¿no? A nivel municipal. Entonces, no se puede hablar mucho de por qué lo hacen o bajo qué criterios, ¿no? Pero los pasos sí están bastante bien detallados, incluso con las ecuaciones y qué número tiene que seguir. Eso es lo que podría decir al respecto.
Sí, porque después la misma disposición, ¿no? De lo que es la presentación, no te dice más, ya va a otros temas, ya va, ¿no? Hasta ahí es como se dice, se debe de hacer un correcto análisis de lo que es las deformaciones, ¿no? Sí, las reflexiones, sí. Eso es lo que podría decir. Lamentablemente nuestra presentación, que bueno, yo he hecho ya, daba esto, ¿no? Hay más bibliografías de repente, normas que se podrían hablar más puntualmente sobre todo lo que se ha hecho, pero no iba a dar, porque ya es bastante extenso de repente lo que ya tenemos. Se iba a complicar demasiado, por eso. Veamos de repente ahora lo que nos toca, a ver, un poquito, terminar de repente, terminar justamente la parte de lo que es el ensayo, ¿no? Voy a continuar viendo, hay unas imágenes importantes de lo que se ha hecho todavía dentro de este edificio, de esta escuela. Lo tengo todavía por acá, lo voy a volver a abrir, lo que es la escuelita. Tenemos la escuelita, cursos, a ver, disco D, ahorita lo abro, disco D, aquí, escuela, escuela. A ver, escuela. A ver, escuela. Oficio. Aquí está, ya. Vamos a volver a lo que es la presentación. Tenemos por acá. Aquí está y aquí está. Entonces nos falta todavía ver unos puntos de lo que es el anexo. Y también de nuestro... Ah, sí, aquí está justamente lo que quería mostrar un poco de lo que nos falta. Ahorita les voy a compartir. Hay unas imágenes bastante interesantes de lo que es la parte de la extracción de núcleos, ¿no? Ahorita les comparto. Compartir. Nos dice, ¿no? Informe, datos generales, ¿no? Lo que es la extracción de núcleos, nos dice, tenemos del pasillo, de la columna, tenemos el diámetro. Esto, si se acuerdan, también el diámetro, por qué todo, está justamente en la presentación de ayer, ¿no? Y la altura, el porqué de estos tamaños, justamente está en la presentación, el área, el peso, el volumen, peso unitario. Pero acá de repente trabaja con una densidad que no es 2400, ¿no? La densidad es un poco menos, ¿no? Es lo que está tratando de mostrarnos, ¿no? Y también nos habla un poquito de lo que es la correlación, la presión, la carga y la relación, ¿no? Y los factores de corrección y el sigma C por relación L sobre D, ¿no? Que nos dan los valores, ¿no? De 155 y 143, ¿no? Tenemos acá lo que es el equipo y todo lo que es la rotura, ¿no? La compresión. Es también muy habitual eso. La memoria fotográfica. Lo que se ha hecho en este caso ha sido agarrar lo que es el pachómetro y como vas registrando la posición de lo que es los estribos, lo que es las barras longitudinales, se ha agarrado un marcador, pintura, se ha ido generando en el sitio, ¿no? Cómo está la parte de las armaduras, ¿no? Que eso también es válido, vale la pena, ¿no? De repente, muchas veces en los ensayos de pachometría, no se hace eso, ¿no? Directamente se nota, pide 6 cada 15 y son 2 varillas o 4 varillas de medio. Y ahí acabó. De verdad vale la pena generar este tipo de presentación, ¿no? Porque es mucho más técnico, se puede decir, ¿no?
También la parte de las vigas, como es la parte de la pachometría, ¿no? Como nos permite poner la posición de lo que es los estribos, que también está bien, ¿no? No es, eso por ejemplo ha sido hecho con un lápiz, ¿no? No es que el estribo se vea así, simplemente lo han pintado con un lápiz o un color y lo han puesto también las barras longitudinales, ¿no? Que están ahí, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Tenemos la columna, ¿no? Que tiene una sección de 20. Y justamente hoy en día ya no se utiliza columnas de 20, ¿no? Mínimo está de 25. Incluso en lugares sísmicos, ya en otros países se introducen de 30. Entonces, ya este tamaño es bastante pequeño, ¿no? Ahí está. También lo que es la pachometría, ¿no? Como está la parte, ¿no? De las distancias, ¿no? Entre lo que es estribos, ¿no? La altura de la viga, ¿no? Claro, lo que sucede es que aquí existe una losa, pero la altura efectiva de la viga justamente es 30, ¿no? Que está ahí. Mm. Luego también vemos un poco, ¿no? La distribución de fierros, barras longitudinales y también lo que es los estribos, ¿no? Y también lo que es la presencia de sales, ¿no? Que está ahí. La extracción de núcleos, ¿no? Dentro de lo que es la columna, ¿no? Cómo se puede generar esta extracción, ¿no? No es que sea tan grande, mira, si recordamos el 7.5 son aproximadamente 2 pulgadas y un poquito más, ¿no? Para la extracción de núcleos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se tendría que hacer? La extracción de núcleos, ¿no? Sí. Ahí está. Ya en la parte visual, ¿no? Se ve que el hormigón está bastante débil, ¿no? Incluso ya tiene mucho agregado grueso y también la adherencia ya se ve que realmente se está desprendiendo, ¿no? Todo lo que es la extracción. Podemos ver un poquito más en la viga de bueno, lo que es la esclerometría, ¿no? Cómo se ha hecho. La parte de la resistencia, todo lo que es en los elementos, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Para validar todo lo que se está haciendo, ¿no? La esclerometría, ¿no? Ahí está. Perdón, vamos a la... al micrófono de René Gabriel. Silenciar, ok, ya. Entonces, se ve, ¿no? Cómo se está haciendo la parte de la esclerometría en las columnas, ¿no? Y también hay primeros indicios, ¿no? Que nos da cómo está el concreto, ¿no? Está bastante débil. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando aplicamos, por ejemplo, el esclerómetro, miren, ya se está generando bastante lo que es